Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que dejas de insistir y algo en la otra persona empieza a moverse de una forma que no esperabas. No es inmediato ni obvio, pero es real. Y lo más interesante no es lo que haces tú sino lo que ocurre dentro de su mente cuando dejas de estar disponible, porque durante todo el tiempo que estuviste ahí buscando, escribiendo, intentando, preguntando, esperando, estabas sosteniendo algo más que una relación, estabas sosteniendo un equilibrio invisible donde uno persigue y el otro se acostumbra a ser perseguido, y cuando ese patrón se rompe, cuando el movimiento deja de ser unilateral y aparece el silencio donde antes había insistencia. La mente humana no lo interpreta como indiferencia sino como cambio. Al principio todo fluye, hay interés mutuo, conversación, curiosidad, pero poco a poco empiezas a invertir más, respondes más rápido, propones más. Mantienes viva la interacción mientras la otra persona comienza a responder desde la costumbre y no desde el deseo, no porque no le importe sino porque tu presencia constante elimina la necesidad de buscarte. La mente humana no valora lo que siempre está disponible igual que lo que puede perder. Cuando algo es seguro deja de ser urgente, cuando es constante deja de ser cuestionado y cuando alguien siempre está deja de ser observado. Por eso cuando dejas de perseguir no solo dejas de actuar sino que cambias las reglas del juego emocional. Al principio la otra persona no lo nota conscientemente pero siente una ausencia, un pequeño vacío en el patrón, ya no hay mensaje ni reacción inmediata y aparece la primera pregunta interna que cambió. Esa pregunta es poderosa porque antes no existía. Antes todo era predecible y ahora hay incertidumbre, y la incertidumbre activa la necesidad de entender, empieza a revisar conversaciones, a preguntarse si hizo algo mal, y en ese proceso empieza a prestarte atención. No a lo que haces sino a lo que dejaste de hacer. Tu ausencia empieza a generar más impacto que tu presencia anterior porque la mente detecta cambios y no constantes. Lo que siempre está se vuelve invisible pero lo que desaparece se vuelve importante. Sin embargo, muchas personas confunden esto y creen que dejar de perseguir es una estrategia para provocar una reacción, como un juego, pero el verdadero cambio ocurre en ti. Porque cuando dejas de perseguir de verdad lo haces porque entiendes que el interés no se fuerza, que la conexión no se mendiga y que la atención que tienes que rogar no es real. Entonces dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a moverte desde el valor. Y ese cambio interno altera toda la dinámica porque ahora incluso si la otra persona vuelve ya no te encuentra en el mismo lugar emocional. Antes respondías desde la expectativa y ahora desde la elección. Antes esperabas y ahora observas, y eso cambia la energía. Hay un silencio débil que espera reacción y hay un silencio poderoso que no necesita ser llenado. Cuando alguien percibe ese silencio deja de poder predecirte, pierde control sobre el ritmo y la pérdida de control genera interés porque la mente busca restablecer el equilibrio. Por eso muchas veces cuando dejas de perseguir la otra persona aparece, no necesariamente porque haya cambiado sino porque ahora percibe la posibilidad de perderte, pero hay una verdad incómoda. Que alguien reaccione cuando te alejas no significa que te valore. Solo significa que percibe un cambio. La reacción es impulsiva mientras la valoración es constante, no necesita tu ausencia para existir. Por eso cuando alguien solo aparece cuando te alejas no te está eligiendo sino respondiendo a un estímulo. Y entender esto cambia todo porque deja de tratarse de cómo hacer que te busquen y pasa a ser que estás dispuesto a aceptar. En muchas relaciones uno da más, escribe más, intenta más mientras el otro se vuelve distante. Y en lugar de detenerse intenta compensar, pero ese esfuerzo no genera más interés sino menos porque elimina el espacio, y el espacio es necesario para que el otro piense, extrañe y procese. Cuando no hay espacio no hay necesidad y cuando no hay necesidad no hay movimiento. Dejar de perseguir es permitir que exista ese vacío que la otra persona puede o no llenar. Y ahí aparece la verdad porque cuando dejas de sostener la interacción la relación se revela tal como es. Si hay interés real habrá movimiento y si no no pasará nada. Y aunque duela eso es claridad, la mayoría no sufre por lo que pasó sino por lo que no entiende, por señales mixtas y silencios.
Pero cuando dejas de perseguir, dejas de alimentar esa confusión y empiezas a observar el comportamiento real, y el comportamiento real nunca miente. Quien quiere estar encuentra la forma y quien no encuentra excusas. Entonces ya no necesitas respuestas porque la respuesta está en la acción o en su ausencia. Además recuperas tu atención, dejas de gastar energía mental preguntándote qué pasó y empiezas a ver patrones. Entiendes que no era falta de esfuerzo sino falta de reciprocidad, y esa claridad cambia tu forma de relacionarte porque ya no buscas aprobación sino coherencia. Ya no te enfocas en lo que dicen sino en lo que hacen, y eso te vuelve menos manipulable y más consciente. Ese cambio se nota en cómo eliges y en lo que toleras. Algunos se alejan porque ya no tienen el mismo acceso y otros se acercan porque te perciben diferente, pero en ambos casos tú ya no estás en la misma posición, porque dejar de perseguir no es una técnica sino una consecuencia de entender tu valor, es darte cuenta de que no tienes que convencer a nadie de quedarse ni competir por atención. Quien realmente está interesado no necesita ser perseguido y quien necesita ser perseguido probablemente no puede ofrecer algo real. Al final las personas no siempre valoran lo que tienen sino lo que sienten que pueden perder. Pero tú no estás aquí para convertirte en una pérdida estratégica sino en una elección consciente, y eso ocurre cuando dejas de perseguir y empiezas a elegirte, porque en ese momento entiendes que nunca se trató de que no fueras suficiente sino de estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada o en el momento equivocado, y entenderlo no duele, libera, porque te devuelve el control, no sobre la otra persona sino sobre ti. Y cuando tienes ese control ya no necesitas que nadie cambie para sentirte en paz, porque entendiste cómo funciona todo. Y decidiste dejar de actuar desde la necesidad para empezar a vivir desde la conciencia. Y es ahí donde muchas personas, por primera vez, empiezan a enfrentarse con una verdad que incomoda pero transforma, porque cuando ya no estás persiguiendo, cuando ya no estás intentando sostener algo que no se sostiene por sí solo, empiezas a ver con una claridad que antes no tenías, empiezas a notar detalles que antes ignorabas, como ese cambio sutil en el tono de sus respuestas. Esa falta de iniciativa que justificabas, esos silencios que intentabas llenar con explicaciones, y entiendes que no era confusión, era información, pero estabas demasiado enfocado en no perder a la persona como para aceptar lo que realmente estaba pasando, y en ese momento ocurre algo aún más profundo. Empiezas a darte cuenta de que muchas veces no estabas reaccionando a lo que la otra persona hacía, sino a lo que tú sentías frente a su comportamiento. Porque la mente humana tiene una tendencia muy clara a sobreinterpretar cuando hay incertidumbre emocional, cuando alguien se vuelve inconsistente, cuando un día muestra interés y al siguiente se distancia, el cerebro entra en un estado de alerta, intenta encontrar sentido, intenta recuperar la estabilidad y en ese intento muchas veces lo que hace es intensificar el apego. No porque la conexión sea más fuerte, sino porque la incertidumbre genera más inversión emocional, y ahí es donde muchas personas caen en una trampa que no reconocen. Empiezan a perseguir no por amor sino por necesidad de resolución, necesitan entender, necesitan cerrar. Necesitan recuperar la coherencia que se rompió, pero cuando dejas de perseguir, rompes ese ciclo, dejas de alimentar la necesidad de respuestas externas y empiezas a generar respuestas internas. Y eso cambia completamente la dinámica porque ya no estás reaccionando desde la confusión sino desde la observación, empiezas a notar que el interés real no es intermitente. Que la atención genuina no depende de que desaparezcas, que la conexión auténtica no se construye a través de altibajos constantes sino a través de coherencia, y en ese proceso también empiezas a reconocer algo más incómodo aún, que muchas veces te aferrabas no a la persona como es, sino a la versión que esperabas que fuera. Te aferrabas a los momentos buenos, a las señales iniciales, a las posibilidades, y dejabas de lado la realidad presente, pero cuando dejas de perseguir, esa ilusión pierde fuerza. Porque ya no la estás alimentando con expectativa, empiezas a ver a la persona tal como es cuando no la estás empujando, cuando no estás creando las condiciones para que la interacción continúe, y esa versión es la más honesta, porque es la que existe sin tu esfuerzo.
Y ahí es donde aparece una de las verdades más importantes en cualquier relación: el interés real no necesita estímulo constante, no necesita presión, no necesita que alguien esté sosteniéndolo todo el tiempo. El interés real se mueve por sí solo, busca, propone, responde, construye, y cuando no lo hace, no es porque necesite más motivación, es porque no está en el mismo nivel de implicación emocional, y entender eso cambia tu forma de interpretar el silencio, porque ya no lo ves como un misterio que tienes que resolver. Lo ves como una respuesta que tienes que aceptar, y esa aceptación no es pasiva, es profundamente activa, porque implica tomar decisiones, implica dejar de invertir donde no hay reciprocidad. Implica soltar sin tener todas las respuestas, y eso no es fácil, porque el ser humano está programado para buscar cierre, para entender, para completar lo que queda abierto, pero hay situaciones donde el cierre no viene de la otra persona, viene de tu capacidad de ver la realidad sin distorsionarla. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en tu forma de vincularte, dejas de buscar intensidad y empiezas a buscar estabilidad. Dejas de confundir atención con interés y empiezas a diferenciar entre lo que alguien dice y lo que realmente hace, y eso te vuelve más selectivo, pero también más tranquilo. Porque ya no estás constantemente intentando descifrar comportamientos, estás leyendo patrones, y los patrones son claros cuando dejas de intervenir en ellos. Imagina por un momento a alguien que siempre respondía cuando tú escribías, pero nunca iniciaba la conversación. Mientras tú estabas ahí, la dinámica parecía equilibrada, pero en el momento en que dejas de escribir, el silencio se prolonga. Y ese silencio no es una casualidad, es una revelación, es la prueba de que la interacción dependía de tu iniciativa, y eso no es algo negativo en sí mismo. Pero sí es información clave sobre el nivel de interés de la otra persona, y cuando empiezas a ver las relaciones desde ese lugar, desde la observación del comportamiento sin intervención constante, empiezas a recuperar algo que muchas personas pierden sin darse cuenta: tu criterio emocional. Dejas de justificar, dejas de romantizar la inconsistencia. Dejas de explicar lo que es evidente, y empiezas a tomar decisiones basadas en hechos, no en expectativas, y eso tiene un impacto directo en tu autoestima. Porque la autoestima no se construye solo con lo que piensas de ti, sino con lo que toleras de los demás. Cada vez que persigues a alguien que no muestra el mismo nivel de interés, estás enviando un mensaje interno, estás reforzando la idea de que tienes que esforzarte más para ser elegido. Pero cuando dejas de perseguir, cuando te detienes, cuando eliges no seguir invirtiendo donde no hay retorno emocional, estás haciendo lo contrario, estás reafirmando tu valor sin necesidad de palabras. Y ese tipo de decisiones son las que realmente transforman tu forma de relacionarte, porque ya no estás buscando ser suficiente para alguien más, estás evaluando si la otra persona es suficiente para lo que tú estás dispuesto a dar. Y ese cambio de perspectiva es lo que marca la diferencia entre alguien que vive las relaciones desde la necesidad y alguien que las vive desde la conciencia, porque cuando operas desde la necesidad, cualquier mínima señal de atención se siente valiosa, cualquier respuesta se interpreta como interés, pero cuando operas desde la conciencia, entiendes que no todo lo que parece interés lo es, que hay personas que responden por hábito, por comodidad, por aburrimiento, pero no por un deseo real de construir algo, y esa claridad te protege, no porque evite que sientas, sino porque evita que te pierdas en dinámicas que no te aportan, y a medida que integras esta forma de ver las relaciones, también empiezas a notar algo más sutil, que cuando tú dejas de perseguir y empiezas a elegirte, no solo cambia la forma en que los demás reaccionan contigo, cambia la forma en que tú percibes a los demás, empiezas a sentir menos atracción por lo inconsistente, menos interés por lo ambiguo, menos necesidad de validar lo que no es claro, porque tu mente ya no está buscando resolver lo incierto. Está buscando coherencia, y eso redefine completamente lo que te atrae, porque lo que antes te generaba intensidad ahora te genera duda, y lo que antes te parecía aburrido ahora te parece estabilidad. Y ese cambio es una evolución emocional que pocas personas logran porque requiere
Atravesar la incomodidad de soltar lo que no funciona sin tener algo inmediato que lo reemplace, pero cuando lo haces, cuando atraviesas ese espacio sin llenarlo con distracciones o sustitutos, empiezas a desarrollar una relación contigo mismo mucho más sólida, dejas de depender de la respuesta de alguien más para sentirte bien, dejas de medir tu valor en función de la atención que recibes. Y empiezas a construir una base interna que no se altera con la inconsistencia externa, y desde ahí, desde ese lugar, las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección. Ya no necesitas que alguien esté para sentirte completo, eliges compartir con alguien que también se elige a sí mismo. Y eso cambia todo, porque las dinámicas ya no se basan en quién da más o quién persigue a quién, sino en quien está dispuesto a construir desde un lugar equilibrado, y cuando entiendes esto, también entiendes por qué dejar de perseguir no es perder una oportunidad, es filtrar una realidad. Es permitir que las personas se muestren tal como son cuando no hay presión, cuando no hay insistencia, cuando no hay alguien sosteniendo todo, y esa versión es la única que realmente importa. Porque es la que define lo que puedes esperar a largo plazo, y en ese punto ya no necesitas estrategias, no. Necesitas técnicas, no necesitas preguntarte qué hacer para que alguien cambie, porque entiendes que el comportamiento humano es coherente cuando lo observas sin interferencias y que tu papel no es modificarlo, sino interpretarlo correctamente y actuar en consecuencia, y esa es la verdadera libertad emocional, no depender de lo que alguien más haga para decidir cómo te sientes o cómo actúas, sino tener la claridad suficiente para elegir lo que te conviene sin quedarte atrapado en lo que no te corresponde, y cuando llegas ahí, cuando realmente integras todo esto, te das cuenta de que dejar de perseguir nunca fue una pérdida, fue una forma de recuperar algo que siempre fue tuyo, tu atención, tu energía, tu criterio, tu valor, y desde ese lugar, ya no necesitas que alguien regrese para sentir que hiciste lo correcto, porque entiendes que lo correcto no era que alguien se quedara. Lo correcto era que tú dejaras de quedarte donde no había reciprocidad, y esa es la diferencia entre esperar que algo cambie afuera y decidir cambiar tu posición frente a lo que ya es evidente, porque al final, cuando dejas de perseguir, no solo cambia la mente de la otra persona, cambia la tuya. Y ese es el cambio que realmente define el tipo de relaciones que vas a permitir en tu vida.